Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de protocolos de cerebro por resonancia magnética. Bueno, vamos a ver primero las bobinas que se utilizan, el posicionamiento, cómo se posiciona el paciente en la camilla y en la bobina, los protocolos básicos, secuencia y angulación de los cortes, los protocolos especiales, epilepsia, desmielinizante cognitivo y por último el ACV, el isquémico y los protocolos de stroke. Bueno, aquí podemos observar 4 bobinas, son distintas, parecidas pero distintas, de distintas casas comerciales. Cada casa comercial, cada marca de resonador tiene su propia bobina. Bueno, aquí podemos observarlas, pueden ser de distintos canales, 12 canales, 32 canales, de alta resolución o no, pero bueno, con todas estas podemos realizar nuestros estudios de cerebro. ¿Cómo es el posicionamiento del paciente? Bueno, el paciente es en posición de cúbito supina, con la cabeza lo más centrada posible en la bobina. Esto va a permitir que después, cuando programemos el estudio, sea más fácil eh, la realización del estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener el paciente centrado, no voy a tener que voy a hacerlo más rápido, no voy a tener que calcular tanto los cortes porque ya tengo el paciente centrado. Obviamente que el paciente puede estar en otra posición, no de cúbito supino, sino de cúbito prono, por ejemplo, o de cúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo de las posibilidades del paciente. No se olviden que no todos los pacientes son iguales y tienen la misma posibilidad. Con lo cual, esto yo tengo que indicárselo al resonador cuando haga el estudio. Bueno, ¿en qué posición está el paciente? ¿De cúbito supino, prono? ¿Por qué? Porque de esta forma no va a respetar lo que es la derecha e izquierda del paciente. Si no, vamos a estar en problemas. O el protocolo básico. Los protocolos básicos de estudio, bueno, primero debemos realizar un SCAU en los 3 planos, sagital, coronal y axial. Y por ejemplo, en este principio lo que tenemos que hacer es programar, planificar los cortes axiales paralelos a una línea del cuerpo calloso que vaya, unimos una línea que vaya del anterior a posterior y van a ser paralelos. Desde fosa posterior, cubrir bien el cerebelo hasta calota. Sobre el coronal, los cortes van a ser perpendiculares a línea media. Los cortes sagitales van a ser perpendiculares a esta línea imaginaria que trazamos del cuerpo calloso y sobre el axial van a ser perpendiculares a línea media. Por último, los cortes sagitales van a ser perpen- siguiendo la línea media y eh, sobre el sagital, sobre el axial, perdón, y también sobre el coronal. ¿Cuál es el protocolo básico? El protocolo básico de cerebro no puede faltar ni el T1, ni el T2, ni el FLAIR, ni la difusión. Después, dependiendo del equipo que tengamos, vamos a poder hacerle secuencias volumétricas o no. Pero sí o sí, estas secuencias no pueden faltar. Dentro de los protocolos especiales vamos a ver el protocolo de epilepsia. El protocolo de epilepsia representa la técnica de imagen más importante para el diagnóstico y manejo de los pacientes con epilepsia, con trastorno neurológico, con alteración de la corteza cerebral caracterizada por crisis convulsivas. Los cortes, como vemos aquí a la izquierda, van a ser perpendiculares a la línea blanca es la línea del eje del hipocampo, del lóbulo temporal. Bueno, van a ser perpendiculares a esta línea. Aquí podemos observar a la derecha las secuencias T2 y FLAIR que nos van a mostrar la línea, la flechita roja nos está mostrando la región del hipocampo, que es la región que va a tener patología. Eh, Estos estudios se pueden hacer por el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal o a veces directamente el médico lo pide. Resonancia de cerebro con protocolo de epilepsia. Otro de los protocolos especiales que tenemos es el protocolo de enfermedad desmielinizante, en este caso la esclerosis múltiple, que es la enfermedad desmielinizante inflamatoria más común en adultos jóvenes y de mediana edad, pero también puede afectar a personas mayores. La resonancia es muy importante en el diagnóstico de este tipo de patologías y en el seguimiento de las lesiones.
Es fundamental realizar cortes volumétricos en T1 y en FLAIR si tenemos la secuencia. Y también se pueden adquirir cortes con contraste, obviamente T1, que deben ser adquiridos entre 5 y 10 minutos posteriores a la administración del mismo, no ni antes ni después. Y el último protocolo que vamos a ver por ahora es el protocolo cognitivo, que es un protocolo normalmente se realiza en personas adultos mayores. Se realizan secuencias volumétricas y un FLAIR siguiendo el eje del hipocampo, como hicimos en el protocolo de epilepsia, ya que bueno, es bueno para ver la corteza cerebral, ¿no? Muy importante tener buenas imágenes porque el médico en estos protocolos va a evaluar las imágenes a través de una escala, de la escala de Faseca, que mide la hiperintensidad de la sustancia blanca, y bueno, es 0, 1, 2 y 3, que bueno, vamos a ver que tiene que ver con cuántas lesiones hay, dónde están ubicadas. Por último, vamos a ver el estudio del ACV. El ACV, el objetivo de la obtención de imágenes en un paciente con accidente cerebrovascular agudo es excluir la hemorragia. Ustedes saben que en tomografía la sangre se ve blanca, con lo cual en estos pacientes siempre antes de hacer una resonancia se le hace una tomografía para descartar que no tengan sangre, ¿no?, en el cerebro. Diferenciar entre tejido cerebral afectado irreversiblemente y tejido dañado reversiblemente, tejido muerto versus tejido en riesgo. Y aquí podemos hablar del papel fundamental que tenemos nosotros como técnicos en reconocer, más adelante los vamos a ver, pero tienen que reconocer en qué estadio de la CB está el paciente para saber si debe hacer una consulta en forma inmediata o no. Entonces, obviamente que siempre debemos trabajar con un médico, porque va a ser el médico el que decida esto, pero nosotros debemos avisarle al médico que estamos en presencia de una CB hiperagudo o agudo, ¿no? Bueno, y también vamos a tener que identificar la estenosis o oclusión de las principales arterias extracraneales e intracraneales. Este caso sería si el paciente tiene un pedido de una angioresonancia o no. De esta manera podremos seleccionar pacientes candidatos a terapia trombolítica, que es una terapia que se inyecta una sustancia que va a disolver el trombo que está causando la lesión, ¿no? Bueno, aquí a la derecha podemos ver dos secuencias. A la izquierda el T2 y a la derecha el FLAIR, donde vemos toda una región de hiperintensidad, en región del lóbulo temporoparietal izquierdo, con esto seguramente sea por una oclusión de la arteria silviana. Si le hiciéramos un angio podríamos ver la oclusión de esta arteria, pero bueno, podemos inferirlo a través de qué parte del cerebro está lesionado, ¿no? Y estas secuencias detectan el 80% de los infartos antes de las 24 horas. También podemos ver aquí una lesión más chiquita en el núcleo lenticular y la corteza insular. Bueno, en este gráfico podemos observar cómo va a variar la señal en el transcurso de los días. Entre las 6 y las 12 horas tenemos la fase aguda. Hiperaguda es en el momento, ¿no? Antes de las 3 horas. La fase aguda es de edema citotóxico y después, a medida que va pasando los días, va en B y C, tenemos antes de los 10 días la fase subaguda y después de los 10 días lo que se llama la fase crónica. Como les vuelvo a reiterar, nosotros debemos reconocer estas fases en las imágenes para poder dar una atención rápida al paciente. Bueno, aquí vemos un gráfico donde se ven las fases: hiperaguda, que es de edema citotóxico, la aguda de edema citotóxico también, la subaguda es de edema citotóxico más edema vasogénico y la crónica de edema vasogénico, gliosis y pérdida neuronal. Acá ya tenemos la muerte cerebral, ¿no? La muerte de ese tejido. Y cómo va a ir viéndose en la secuencia de difusión, mapa de CIET2, cómo se va a ir viendo eh, la imagen en cada una de las fases. Aquí tenemos otra imagen de, de la secuencia. Vamos a volver un poquito para atrás porque quiero explicarles algo de este gráfico, donde podemos decir que el T2 en la fase aguda será normal, pero con el tiempo el área infartada se volverá hiperintensa.
La hipertricidad en T2 alcanzará su máximo entre los 7 y 30 días y después de esto comienza a desaparecer. La difusión ya es positiva en fase aguda, por eso tenemos que tener mucha atención, porque en la fase aguda vamos a tener restricción a la difusión, pero en el T2 no vamos a ver ninguna lesión. Y se vuelve más brillante con un máximo de los 7 días y la difusión será positiva durante las 3 semanas después del inicio del ACV. Y el mapa ADC, que es acá último abajo, tendrá una intensidad de señal baja con un máximo a las 24 horas y luego aumentará la intensidad de señal y se volverá brillante en etapa crónica. Muy importante tener esto siempre a mano. Y por último, vamos a ver el protocolo de Stroke. ¿Qué es el protocolo de Stroke? El protocolo de Stroke se trata de un protocolo clínico que activa una cadena de atención en el menor tiempo posible para que un paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular ingrese a escáner de forma prioritaria y sea sometido a una trombólisis. La perfusión es un estudio para ver cómo perfunde la sangre en el cerebro. Se puede hacer con contraste o sin contraste, dependiendo de nuestro equipo, si tenemos la secuencia o no. Normalmente se prefiere hacerla con contraste. Se obtienen imágenes de alta resolución, son secuencias de gradiente de Conte 2, y la zona con perfusión anormal puede ser tejido muerto o en riesgo. Entonces, la combinación de las imágenes, como vemos en este gráfico, difusión y perfusión, nos ayudarán a delimitar el tejido en riesgo. Aquí vemos en la imagen de la izquierda una zona de difusión restringida en amarilla. Vemos una zona más grande de perfusión cerebral anormal y si unimos las dos, hacemos un mismatch, vemos una zona azul que va a ser la zona que puede recuperarse y la zona del medio amarilla que no se va a recuperar. Entonces es muy importante realizar esto para ver qué tejido puede ser plausible de recuperación. Bueno, gracias a todos. Terminamos con esta clase. Cualquier pregunta me consultan. No se olviden de leer la bibliografía y de hacer el trabajo, la tarea de producción, que es muy interesante. Y si tienen dudas, me consultan. Nos vemos en la próxima clase.